hacer una aclaración, aunque ya la hicimos un poco antes en la anterior sesión. Como yo tengo una visión general de la materia, ustedes no, probablemente no. Entonces les hago un recuento de cómo está la cosa. Hasta, hasta el tema en que hicimos un ejemplo hace poquito tiempo, hasta ahí hemos descrito el procedimiento. Primero hemos hecho los conceptos, qué es costo, etcétera, y luego hemos hecho un análisis del procedimiento, formulario 1, formulario 2. Y hemos entrado en los detalles necesarios hasta ese punto. Luego hemos hecho un ejemplo sencillo como para mostrarlo. Ya saben que en esto es haciendo, no hay otra forma. Y un ejemplo completo tendría que ser un presupuesto completo, imposible hacerlo en clase o en un tema. Entonces eso es lo que se pudo con ejemplos sencillos. Y bueno, estamos entrando en la última etapa de la materia, que tiene básicamente el análisis de las columnas 5 del formulario 2, donde hablamos del precio unitario de la mano de obra y de los equipos. Es decir, vamos a entrar a un análisis en detalle de los costos y precios, porque hay cosas que adquirimos y son precios y hay cosas que proponemos que son costos y que al final de toda la historia son los valores que vamos a colocar en la columna 5. Acuérdense que cuando hablábamos del formulario 2 y hablábamos de la columna 4, decíamos es A más B en la columna 4. Los rendimientos son A más B. La A es el rendimiento neto y B son las cosas adicionales que ocurren para que ese rendimiento neto no pueda ser real, sino que se hace más grande, ese rendimiento, con las pérdidas, etc. Y en el caso de la columna 5, que tiene como título precio unitario, también dijimos A más B. Y en el caso de los materiales era sencilla la historia, porque decíamos A es el valor que pagamos en la tienda y B es el valor de todos los gastos adicionales que hacemos para poder disponer del insumo en el momento de su uso en la obra, en el lugar y el momento de su uso. Eso dijimos, y en los materiales no hay mucho donde perderse. Pero el tema está en la mano de obra y en los equipos, porque el uso de la mano de obra y el uso de los equipos no se lo compra en ninguna tienda. En el caso de la mano de obra, lo que hacemos es pagarle a las personas por sus servicios. Entonces eso de explicar A más B se hace un poco más difícil. Pero en palabras sencillas podemos decir A es lo que le pagamos en su mano al obrero, al empleado, y B es todos los gastos que hacemos por haberlo contratado, ¿sí? Gastos de diversa índole que vamos a aprender a manejar justamente en este tema que estamos empezando ahora. ¿Ok? Entonces, ya la anterior clase debíamos haber empezado con esta temática, pero yo les dije en aquella ocasión que por el motivo del examen íbamos a dejar pendiente este tema en la sesión de Zoom para que lo hagamos ahora. Bueno, en resumen, aquí estamos en la columna 5 del formulario 2, precio unitario, y está en amarillo el caso de la mano de obra, ingeniero, capataz, maestro, aquí están sus horas, y este valor se supone que es A más B. Entonces vamos a aprender a deducir de qué manera se establece este A más B. En general se considera que el valor de A, no el valor de A, sino en general se considera que el pago de la mano de obra o del trabajo humano es un sueldo, un salario mensual. En general se considera así.
Esto es una contradicción porque en construcción siempre valoramos a la mano de obra por hora. Entonces, fíjense, nos vamos a encontrar con un montón de piedras en el camino. Yo no sé por qué la gente que tiene la potestad no allana este camino, pero ni modo, vamos a tener que hablar de sueldo, cuando en el caso de la mano de obra de la construcción, el 99% de las veces no se paga sueldo a los obreros, pero nos vamos a acomodar a eso. Para razonar un poquito, le vamos a llamar al valor de A del sueldo, le vamos a llamar salario básico, y le vamos a llamar B a la parte del sueldo, que son todos los gastos adicionales que se presentan para el contratante y que le benefician al contratado, y por eso le vamos a llamar beneficios sociales. De modo que para nosotros el valor de la columna 5 para la mano de obra en el formulario 2 va a ser A más B, es decir, SB más BS, es decir, salario básico más beneficios sociales, abreviando SB y BS. El total ganado va a ser lo que le llamemos a la cifra que vamos a poner aquí en el formulario 2. Esta cifra es el total ganado por el ingeniero, por el capataz, etcétera, por hora de trabajo. Es el total ganado. También podríamos decir total pagado, ¿no? Porque unos pagan y otros ganan. Ni siquiera debería ser ganado, ¿no? Debería ser recibido, ¿no? Recibido. Porque ya sabemos el concepto de utilidad es dónde va. Ok, entonces con esa introducción, aquí tenemos esta fórmula, ¿sí? Ahora vamos a analizar, no nos interesa mucho el salario básico, ¿no? Porque esa es una cifra que se conviene entre partes. ¿Cuánto quieres ganar? 1000, bueno, te pago 900, bueno, 950, listo. SB ya está definido de esa manera. Lo que nos interesa analizar es BS, que es el valor de B de la columna 5. Entonces, el origen de los beneficios sociales es muy diverso, como vamos a ver acá. Y BS es una cifra en dinero, porque se está sumando al salario básico, ambos se pueden sumar. Por lo tanto, BS se puede expresar como función del salario básico, ¿no es cierto? Como función del dinero, como fracción del salario básico. Es la mitad del salario, el doble del salario, etcétera, una función del salario básico. ¿Correcto? Y además, también podríamos decir que podríamos hallar un valor K, que es el factor de proporcionalidad. Lo que yo decía, la mitad sería 0,5, el doble sería 2, a ese valor 0,5, 2, etcétera, lo podríamos llamar K, y entonces el total ganado sería el salario básico más K veces el salario básico. De donde, despejando el salario básico, tenemos que el total ganado es igual a 1 más K por el salario básico. Entonces nuestra función o nuestro trabajo va a ser encontrar estos valores de K, donde K va a ser la sumatoria de varios Ks, ¿ok? F va a ser 1 más K, ¿sí? 1 más K va a ser F, le vamos a llamar factor de carga social, donde finalmente el total ganado va a ser F por el salario básico. Aquí ya habíamos visto que el total ganado es el salario básico por 1 más K. Si a 1 más K le llamamos F, entonces nuestro trabajo va a ser encontrar el valor de F. Ese va a ser nuestro trabajo. Y como F es igual a 1 más K, entonces nuestro trabajo en resumen va a ser hallar K, porque 1 conocemos. Y como K es la sumatoria de muchos otros Ks, vamos a tener que analizar cada uno de los Ks, que le vamos a llamar K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4, así sucesivamente. Entonces esa es la introducción a esta temática. Lo que viene por delante es la manera de identificar. En primer lugar vamos a identificar qué K sub I, le voy a llamar K sub I, a K sub 1, K sub 2, etcétera, qué K sub I suelen existir en una construcción, en una obra, en un problema, y vamos a aprender a descubrir el valor de cada uno de estos K sub I. K sub 1 igual a tanto, K sub 2 igual a tanto, K sub 3 igual a tanto, K sub 4 igual a 0, K sub 5 igual a tanto. Todos los Ks que hagan falta para un determinado caso, los vamos a sumar estos Ks. Vamos a obtener el valor de K mayúscula sumando los Ks.
Y a ese K final le vamos a sumar uno más K, que va a ser F, y finalmente vamos a determinar que el total ganado va a ser ese F multiplicado por el salario básico del trabajador. Y como cada trabajador tiene un salario básico distinto porque el ingeniero no gana lo mismo que el peón, entonces cada uno va a tener su total ganado, que resulta de multiplicar F por el salario básico de cada uno de ellos, expresado en horas. Ya sabemos que el salario básico es por mes, entonces tenemos que hablar de ciertas convencionalidades. Para fines de cálculo, el mes se considera de 30 días para fines de cálculo. Sabemos que febrero tiene 28, algunos meses tienen 31, pero para fines de cálculo se consideran los 12 meses como 30 días. Vale decir que un año se considera como 12 por 30 igual 360 días. Las horas de trabajo por día hábil se llama de lunes a sábado, claro, excepto feriados y otros. El número de horas es de 8. Por lo tanto, si el salario básico fuera 1.000 bolivianos, para hallar el valor de la hora básica, dividiríamos el salario básico entre 30 y entre 8, que son 30 días y 8 horas. A esa hora básica le tenemos que sumar el valor del factor, tenemos que multiplicar por el factor de carga social que hemos llamado F, para hallar estos distintos valores. O sea que al final de esta historia vamos a tener una planilla donde esté el salario básico, la hora básica y la hora total, que va a ser esta, de donde vamos a sacar estos valores para calcular nuestros presupuestos. Hasta ahí, ¿se entiende, jóvenes? Lo que hemos dicho, ¿hay alguna duda, alguna cosa que no esté clara? Bueno, algunas cosas que ustedes no preguntan, pero que yo pretendo que son dudas que aclarar. Por ejemplo, una pregunta interesante sería, ¿por qué F no es igual para todos? ¿Por qué F no es igual para todos los casos? Bueno, ya sabemos que el salario básico o el sueldo es diferente según la jerarquía del trabajo, supuestamente. El director gana más que el subdirector y así sucesivamente. Suponemos que el salario básico tiene esa connotación jerárquica. Pero el F, que es un factor de carga social, como le llaman, y en Bolivia somos muy aficionados al tema social, ¿por qué no es el mismo para todos? Es una pregunta interesante. Bueno, en primer lugar, en construcción, ¿quiénes son los actores? Capataz, albañil, electricista, etcétera, ingeniero. Y cada uno tiene tareas distintas y tiene horarios distintos, riesgos distintos. El electricista tiene riesgo de choques eléctricos, qué sé yo. El pintor está expuesto a la lluvia, al sol, si es que es un pintor de cosas externas. Y en cambio el oficinista está protegido en un ambiente. Entonces, los gastos que tenemos que hacer, por ejemplo, para darle botas de goma impermeable, casco, etcétera, a un pintor que trabaja afuera, no son los mismos que tenemos que darle a una secretaria que está bajo techo. Entonces, las condiciones de trabajo de los distintos actores de la construcción son distintas. Los, lo- lo- los, los factores que afectan su trabajo son distintos. Pero entonces tendríamos que calcular un F para cada persona o para cada función, lo cual sería muy oneroso, muy tedioso, muy exagerado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es establecer las condiciones de trabajo de nuestro caso. Por eso aquí está, fíjense, con mayúsculas. Si yo pudiera haberlo hecho más grande, lo hubiera hecho más grande esto, encerrado en un círculo rojo. Por eso, para cada caso, si yo tengo que hacer una casita en el terreno de mi vecino, es un caso distinto de si yo tengo que hacer esa casita en Puerto Suárez. Es distinto, ¿no? Entonces, todas esas condiciones que vamos a analizar respecto a los gastos que implica la mano de obra,
Para la mano de obra de la casita vecina no tengo que gastar prácticamente nada extra, pero para la casita de Puerto Suárez tendré que pagarles pasajes, tendré no sé qué cosas hacer para la misma mano de obra. Entonces son condiciones distintas. Por eso es que se pone así en mayúsculas que para cada caso, para cada obra, tenemos que hacer nuestro propio análisis. Todo lo que vamos a aprender a hacer es para nuestro caso y para nuestro grupo de mano de obra, nuestro grupo, porque no es lo mismo un grupo de secretarias que un grupo de albañiles, aunque en un mismo grupo pueden haber secretarias y albañiles. Justamente ese es nuestro trabajo de establecer cuáles son las condiciones de nuestro caso y nuestro grupo, homogeneizar esas condiciones o, o por el contrario, hallar condiciones intermedias para poder determinar un F para todo el grupo, porque el F que vamos a usar es para todo el grupo. Entonces, volviendo acá atrás, cuando tengamos la lista de los salarios básicos de cada persona o de cada función, que van a ser distintos, por lo que ya sabemos, le vamos a aplicar un F igual a todos. O sea, el ingeniero, si F fuera 2, digamos, su hora básica vamos a multiplicar por 2, de ahí va a dar 48,75. Al operador, su hora básica la vamos a multiplicar por el mismo factor 2, si es que fuera 2, repito, y nos va a dar 32,78. De esa manera vamos a encontrar el valor final de su hora de trabajo compuesta por A más B. Preguntas, jóvenes. Lo más importante, ya lo he dicho, lo más importante. Aquí está de dónde va a salir el costo horario de dividir el total ganado del mes entre 30 y entre 8. Ahí está, lo que dijimos. De dónde sale acá la sumatoria de los K sub is, lo que dijimos. Esto es lo más importante, digamos, la base del asunto. ¿Por qué hacemos? Listo. A partir de aquí, sí, diga. Entonces sería, digamos, si nosotros calculamos el valor de K sub I, sería multiplicar por el salario básico y ya tenemos los beneficios sociales. No K sub I. La sumatoria de los K sub is, que va a ser K. Ajá. ¿Correcto? Y a ese K se le añade 1. ¿Por qué? Porque hace rato hemos despejado el salario básico y el salario básico siempre va a estar presente, por lo tanto es 1. El salario básico más K veces el mismo salario básico. Por eso es 1 más K. Ese 1 sí o sí tiene que existir, porque si K fuera 0, lo que le tenemos que pagar al obrero es su salario básico, por lo menos. Por ese motivo el 1 está ahí. Y el K depende de los gastos adicionales que los vamos a ir identificando como K sub 1, K sub 2, K sub 3, factores de cálculo que son sumables entre sí, que no tienen unidades. Digamos K sub 1 igual 0,5, K sub 2 0,2, K sub 3 0,3, K sub 4 0. Supongamos que solamente son los 4. Sumamos K sub 1 más K sub 2 más K sub 3 más K sub 4 igual a 1.1, supongamos. 1.1 viene a ser K. K más 1, 1.1 más 1, 2.1. 2.1 es F. F. Por lo tanto, si el salario básico de un obrero es 1.000 bolivianos, yo lo multiplico por F, que es 2.1, quiere decir 2.1 por 1.000 igual 2.100 bolivianos. Mensual, ¿no? Eso lo dividimos entre 30 y lo dividimos entre 8 y nos da, por ejemplo, 14 pesos la hora. Eso es lo que nosotros vamos a gastar y vamos a presupuestar en la obra. Al trabajador le vamos a dar 1.000 bolivianos mensual, equivalente a 1.000, por las horas que trabaje durante el mes. 1.000 bolivianos.
Eso le vamos a entregar en su mano, por eso decimos que ese es el valor de A, recordando el A más B, ¿no? Y los otros 1.100, porque hemos dicho 2.100, total gana, ¿no? Los otros 1.100 se van a ir en cosas que le tenemos que dar al obrero. Digamos que le tenemos que dar un almuerzo, que le tenemos que dar un casco, que le tenemos que pagar por una hora extra, ¿no? Eso, de acuerdo a nuestro análisis, va a dar 1.100. Más los 1.000 que le pagamos en efectivo o en su mano son 2.100. Esos 2.100 es lo que tenemos que considerar para nuestro presupuesto, porque eso es lo que vamos a gastar en esa mano de obra. ¿Comprenden? Por eso no podemos poner F0, a menos que lo amerite, pero en general en Bolivia por lo menos no existe F0. Algunos CAS pueden ser cero, vamos a aprender a hacer ese análisis. Pero si una persona contrata a alguien por 1.000 bolivianos mensual, al final y hace su presupuesto con 1.000, al final de la película le va a faltar plata. ¿Por qué? Porque el obrero le va a reclamar esto, le va a reclamar el otro, ¿y de dónde va a sacar esa plata? Por eso, jóvenes, yo quiero hacer énfasis, ya que hemos llegado a este punto, quiero hacer énfasis la importancia que tiene considerar todos los casos. ¿Y por qué quiero hacer énfasis si es una cosa que debemos hacer? ¿Por qué tengo yo que decir, hagamos énfasis en esto? ¿Por qué? Porque la historia de siempre, en nuestro medio, nuestros colegas ingenieros, no les gusta hacer esto. ¿Por qué? Porque es medio largo, medio engorroso, ¿no? Y somos magos y artistas para suponer historias. Entonces los ingenieros hacen lo mismo que con el costo indirecto y otras cosas que hemos hablado. Ponele 20%, ponele 25%, ¿ya? Ese tipo de soluciones, entre comillas, que a mí me encantaría que cuando a un ingeniero dice, ponele 25, a mí me encantaría que haya otra persona ahí presente que le diga, ¿por qué? ¿Por qué 25, ingeniero? A ver si puedes responder esa pregunta. No lo va a poder hacer, no lo va a poder demostrar, porque ustedes saben que en aritmética y matemáticas y ingeniería los valores se demuestran, no se inventan. No lo va a poder demostrar, apostaría yo 99-1, no lo va a poder demostrar. Y les va a decir, siempre se pone eso es lo que se pone, etcétera. Les va a decir con tanta seguridad que le van a tener que creer. Y es una de las falencias de nuestro medio. De donde resulta que si yo necesito 2.100 para pagar, haciendo números resulta 2.100. Pero le puse 20% y solamente tengo 1.200 y tengo que pagarle 2.100. ¿Qué voy a hacer, jóvenes? ¿Qué van a hacer ustedes si necesitan 2.100 para pagarle a una persona todos sus derechos y obligaciones y solo tienen 1.200? A ver, ¿qué van a hacer? Quisiera ideas, aunque sean distorsionadas, no importa, estamos ejercitándonos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hago yo si a una persona le debo 1.000 y le debo 1.200, le debo 2.100 y tengo 1.200? ¿Qué hago? Porque se me ocurrió que era 20%, ¿no? ¿Qué hago? Le interrumpí a alguien, siga por favor. ¿Cuáles son las probabilidades de solución, entre comillas, para ese ingeniero que le ha tocado esa situación, que es además muy frecuente? Poner en su bolsillo. Solución 1, poner de su bolsillo. Solución 2, poner del bolsillo ajeno. Y el bolsillo ajeno más cercano es el del dueño de la obra. Entonces le puedo empezar a quitar fierro, le puedo empezar a quitar cemento, le puedo empezar a quitar calidad a su obra, porque de algún lado tiene que salir la plata. Le estoy robando al cliente
de algún lado tiene que salir la plata para cubrir mis trampas, porque son mis trampas por haber hecho mal las cosas. Segunda posibilidad, ¿no es cierto? Tercera posibilidad, no pagarle al obrero, engañarle. Tercera posibilidad. Y ustedes me dirán si eso no es muy frecuente en nuestro medio. Así que fíjense, ya no hablemos de cuarta porque se nos va el tiempo, ya se nos ha ido un montón. Pero fíjense lo importante que es hacer esto. Y en nuestro medio yo les aseguro, de 10 ingenieros, 9 no lo hacen. ¿Qué dirán ustedes, no? Que se les enseña una cosa y ocurre otra. Pero yo estoy en la obligación de hacer como se debe. Y peor todavía cuando veamos que haciendo todo lo que se debe, sale una barbaridad. O sea, eso de 2100 de repente se convierte en 3100. O sea, asusta. Pero es la realidad y son los números no mienten. Y entonces los 3100 o 4100, claro que a cualquiera le asusta y dice, pues yo no le voy a poner tanto, ¿no? Además, jóvenes, el que hace bien las cosas tiene altas probabilidades de perder la licitación suponiendo que fuera limpia, ¿no? Porque nuestros amigos, los facilitadores que le ponen 20%, 15% gratuitamente, nos van a ganar, pues. Nosotros haciendo números vamos a sacar el triple y ellos van a sacar la mitad y nos van a ganar porque sus costos van a ser más bajos y nos van a ganar el contrato. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? La obra, ¿no? O los obreros, o ambos. Debería haber una supervisión para estas cosas también, ¿no? De modo que el contratista garantice el cumplimiento de sus obligaciones. En los contratos de empresas con empresas extranjeras aquí en Bolivia, existen esas exigencias. Es decir, el contratista al que se le da un contrato tiene que garantizar que no va a tener ningún problema laboral y que va a cumplir con todas las especificaciones. Porque una manera cómoda es empezar a melear de la obra para cubrir los gastos, ¿no? Otra forma de melear aquí es pues sacar un valor alto, ¿no? El triple, 3100, y pagar 2000, no más, ¿no? 1100 al bolsillo. Hacer creer que pagamos todo y no pagar al final, ¿no? En fin, jóvenes, es un desastre hablar a veces de la realidad, pero es necesario, ¿no? Para que ustedes se ubiquen mejor. Matemáticamente vamos a aprender cómo se hace, y en esta parte hay un ingrediente, un alto componente personal en la forma de analizar. No es aritmética, se multiplica esto por el otro, no. Porque todas las cosas que vamos a poner acá, los números que vamos a poner, son decisiones nuestras. Entonces hay un alto componente personal. El primer K que vamos a analizar y que le vamos a llamar incidencia a todos los Ks, porque vamos a averiguar cómo inciden en el costo, le vamos a llamar incidencia de la inactividad. Y en todos los casos y en muchas partes del texto yo voy a usar esta pequeña señal asterisco para que no nos olvidemos de esto que es para nuestro caso y para nuestro grupo. Lo cual significaría, van a disculpar, voy a contestar esta llamada porque tengo un hijo que le han hecho una cirugía justamente en el momento que estábamos nosotros, desde las 7 de la mañana está en cirugía, y yo no estoy ahí solamente porque tengo el compromiso con ustedes, de que termine voy a ir por ahí, y por eso contesté la llamada con las disculpas del caso. Por este motivo, por lo que hice énfasis en esto, es que le pongo el asterisco en donde yo pueda, le voy a poner ese asterisco para recordárselos, porque lo que está en el texto no es lo que ustedes tienen que hacer en todos los casos. Por eso pongo ese llamado de atención, porque cada caso es diferente y en su caso cada uno tiene que hacer lo que deba, no lo que está aquí. ¿Por qué les digo eso? Porque en el examen alguna vez he preguntado y lo ponen igualito que aquí.
siendo esto un ejemplo nada más. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, ese que dice usted, nuestro caso es para el caso de la mano de obra, en este caso. La O, mano de obra de nuestra obra, ya. de Bueno, bueno. nuestra obra. No es lo mismo de esta obra que la del vecino, ni la anterior que hicimos, ni la que vamos a hacer. Cada obra tiene sus características. Es parte del análisis de costos, porque en el análisis de costos estos valores nos pueden salir mayores o menores para las mismas cosas, pero para obras distintas. ¿Ok? Ya. Entonces, el primer K es el K que se llama de inactividad. ¿Por qué? Porque en todo trabajo, cuando hablamos de pagar una hora a un albañil, cuánto tarda en hacer un metro cuadrado de muro, estamos suponiendo que el albañil empieza a hacer el metro cuadrado y nosotros decimos, listos, ya, con un reloj. Y cuando termina el metro cuadrado, marcamos el reloj y medimos las horas. 1.17, una hora punto 17 minutos, y eso es ese es el rendimiento que anotamos en la columna 4, ¿no es cierto? Pensamos que es así. Sin embargo, el albañil se rascó, vio su celular como yo, ¿no? Vio su celular, se tardó y no tardó una hora 17 minutos porque no es una máquina. Cuando estuvimos nosotros con nuestro reloj controlando, claro, el tipo trabajó sin distraerse, pero cuando dejamos de controlarle ya es su trabajo normal. Eso hemos hablado cuando tratábamos los valores de la columna 4. Pero ¿qué ocurre hablando ya en términos mayores? Ya no de horas ni de minutos, sino de días. ¿Qué pasa? Cuando le pagamos su salario a una persona, le pagamos 30 días de trabajo. Ya 8 horas, ya, ok. Pero el domingo no trabaja, el feriado no trabaja, cuando hay paro no trabaja, cuando el clima no es apropiado para pintar, no pinta, ¿verdad? Cuando está un poco enfermo, produce menos. Entonces, fíjense, tenemos que considerar. Y todo eso no le descontamos a fin de mes, ¿correcto? No le descontamos los domingos, nada. Para fines de cálculo se pagan 30 días, punto. A menos que se hubiera faltado el trabajador, ¿no? En ese caso tiene una falta, le descontamos su falta. Pero las faltas que no son por su culpa, por ejemplo, que se perdió la llave de la puerta y no se pudo entrar a la obra, no son su culpa, tenemos que pagarle. A eso se refiere el caso 1, que son factores de inactividad en una obra. Para facilitar el análisis, se toma un año, no importa si la obra dura 3 meses, un mes, 15 días, 3 años, no importa eso. Para facilitar el análisis se considera un año. Entonces, vamos a hacer una lista de los días no trabajados. En un año se consideran 52 semanas para fines de cálculo. Domingos, un domingo por semana son 52 domingos. Sábados son días hábiles, pero a veces no se trabajan, habrá que incorporarlos acá. Por eso están estos valores acá que dice, nota 1, sábados. Trabajar o no los días sábados no anula el hecho de que se deben cumplir las horas semanales programadas. Para los varones, la ley dice que deben trabajar 8 horas diarias de lunes a sábado, 6 por 8, 48 horas semanales. Para las damas, en Bolivia, la legislación dice que deben trabajar 8 horas diarias, 5 días por semana, 5 por 8, 40. El hecho de que se trabaje el sábado o no se trabaje no quiere decir que las horas disminuyan, como es, por ejemplo, en la Gabriel. En la Gabriel nadie trabaja el sábado, excepto nosotros, ¿no? Que tenemos clase el sábado. Pero en la Gabriel nadie trabaja el sábado y sin embargo la ley dice que deberían trabajar. Ahora, para no trabajar el sábado en una entidad como la U o la obra, estas 8 horas que no se están trabajando el sábado deberían trabajarse los demás días. Vale decir, lunes 1 hora y un poco más, martes, de modo que de lunes a viernes se sumen las 8 horas que no se están trabajando el sábado. Así vale.
¿Ok? Entonces esto de que los sábados se trabaja o no, no, no significa que las horas, obligación de horas de trabajo semanales sean menores o no. Fíjense cómo hay así este tipo de complicaciones. Yo les puedo preguntar en el examen cualquiera de estas cosas que estamos hablando. Feriados. Para nuestro caso, si fuéramos universitarios, que lo somos, tendríamos que contar los feriados para la U. ¿Cuáles son los feriados para la U? Aparte de Navidad, Día de Santa Cruz, Día de Bolivia, etcétera. Aparte de esos feriados, ¿qué más tenemos en la U? Tenemos Día del Estudiante, Día del Maestro, Día del Empleado Universitario y no sé qué cosas más. Entonces, por eso les digo, es para este caso. Si este caso fuera la U, estos feriados serían más, probablemente. Pero si fuera la alcaldía, en la alcaldía no tiene nada que ver el día del estudiante ni el día del maestro. Entonces, probablemente los feriados sean más o sean menos. Ojo con eso. Para nuestro sector de la construcción, ojo que esto no solo es para construcción, ¿no? Puede ser también para consultoría, qué sé. Pero en el caso de la construcción, el clima es muy importante, ¿no es cierto? Según el tipo de trabajo. Si estamos haciendo obra fina dentro de un edificio que hemos construido, el clima no nos va a afectar mucho. Para ciertas tareas, tal vez la humedad, qué sé yo, si llueve. Pero en general no nos va a afectar gran cosa. Pero si estamos haciendo excavaciones, una lluvia nos va a afectar tremendamente, no solamente el día de la lluvia, sino los días posteriores porque el material va a estar saturado y todo eso. Todos esos detalles el ingeniero los tiene que considerar en su análisis de K-1, porque K-1 son los días que se pagan, pero que no se pueden, que no se trabajan por X o Z motivo, esa es la lista de motivos que estamos poniendo aquí. Enfermedad es un motivo para no trabajar, ¿correcto? Como estamos hablando del grupo completo, no estamos hablando de una persona, porque una persona, si se corta esto, jóvenes, vamos a seguir con el mismo link, ¿ya? Porque ya falta poco tiempo. Una persona puede enfermarse un mes en un trabajo, como otra persona puede no enfermarse ni una vez durante el trabajo. Entonces, lo que representa esto es un promedio estimado para el grupo. Y esta estimación depende, pues, de muchos factores. Si todos son jóvenes saludables, este valor va a ser menor, ¿no? Si todos son mayores, este valor probablemente suba, la probabilidad de enfermedad es mayor. Si son varones, la probabilidad es menor que si son damas, ¿verdad? Porque en las damas existe la probabilidad, por ejemplo, del embarazo, si bien no es una enfermedad, pero es un motivo de salud. Y así fíjense cómo en este análisis entran, ¿sí? Y entonces, ¿qué posibilidad existe de que eso ocurra? Podemos poner ceros y decimos, no, yo no voy a aceptar, pero no es tan así, ¿no? La vida nos presenta muchas circunstancias. Vacaciones. Es una obligación legal. Si queremos lo ponemos aquí o si queremos lo ponemos en otra parte que ya les voy a explicar. Pero las vacaciones son días que no se trabajan y que se pagan. Y si hubiera algún otro motivo, podríamos poner aquí paros, por ejemplo. Paros. Podríamos poner bloqueos y otros motivos de no trabajar pero que se pagan, tenemos que ponerlos en esta columna. Y se les ha aconsejado que consideren un año porque es más fácil la visión de una persona anual que, digamos, del 24 de febrero al 17 de junio, ¿no? Cómo va a estar el clima, cómo va a estar la enfermedad, cómo va a estar, ¿no? Es un poquito más difícil, los feriados, todo. Es posible, pero es más, no diré difícil, sino más enredado. En cambio, en el año tenemos una visión más clarita, si es que comparten ese criterio, si no, también lo pueden hacer para el periodo de su obra. Listo. Eso sería, ¿no? En cuanto aquí tenemos una nota respecto a las vacaciones. Fíjense, por ejemplo, las vacaciones
varían con la antigüedad de los trabajadores en un mismo empleo. Entonces, todo eso hay que considerar aquí porque estamos hablando de nuestro grupo. Pero también como paliativo, digamos, existe que el motivo, o digo, el hecho de que en construcción generalmente los trabajadores no duran mucho, ¿no? Porque ningún constructor se puede dar el lujo de tener empleados permanentes, ¿no? Generalmente los contratamos solo para la obra. Claro que eventualmente tenemos a veces algunas personas que los tenemos por años porque nos colaboran, ¿no? En fin, de esa manera determinamos los días no trabajados para nuestro caso específico. No es importante, estos 112 días son 112 días al año. No es importante transformar estos 112 a nuestro periodo de duración de nuestra obra. Supongamos que nuestra obra dura 3 meses. 3 meses es la cuarta parte de un año. No es necesario dividir estos 112 entre 4, porque lo que estamos buscando no son los días no trabajados. Lo que estamos buscando es K, el factor K. Y más adelante estos 112 se van a dividir entre otros días, por lo tanto días con días se va a anular. Y el factor va a ser el mismo para un año, para 2 años, para medio año, para un mes, va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces no se hagan lío por eso. Ya hemos analizado los días no trabajados, ahora analizamos los días trabajados. Los días trabajados, si consideramos un año como 360 días, menos los 112 que hemos sacado como no trabajados, entonces en realidad se trabajan 248 días al año. Fíjense qué importante es esto cuando hacemos el análisis, por ejemplo, del cronograma del trabajo, ¿no? Muchos agarramos facilito, le ponemos 30 menos 4 domingos, son 26 días, 4 metros por día, 26 por 4, 98 metros al mes, en 4 meses hago 375 y ese es mi rendimiento, en 4 meses acabo la obra. Nada que ver, ¿no? Aquí estamos viendo que de un año solamente se trabajan 248 para las condiciones que hemos establecido aquí, que es nuestro caso y nuestro grupo. Por lo tanto, si queremos analizar cuánto avanzamos en un año, tendríamos que dividir estos 248, aunque no todos los meses son iguales, pero para fines de cálculo, tendríamos que dividir estos 248 entre 12 meses, de donde cada mes nos va a dar 20 días de trabajo. Esos 20 días de trabajo neto son los que vamos a utilizar realmente para avanzar con nuestra obra y de ahí tiene que salir el rendimiento y el cronograma. ¿Se dan cuenta la importancia de este análisis? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no hacemos este análisis, hacemos el otro que les puse de ejemplo, que está mal, y resulta que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo y empezamos entonces a trabajar hasta más tarde, en vez de 8 horas, 9, 10 horas diarias para poder cumplir con el cronograma? Fíjense qué error tan garrafal del ingeniero, torpeza por no haber hecho esto, porque va a tener que pagar horas extras. Ya no son, ya la hora extra se paga el doble. De cualquier manera, o revienta su cronograma, o revienta su presupuesto, o revientan las dos cosas. Listo. Finalmente, ya hemos visto días no trabajados, ya hemos visto días trabajados en un año, vamos a ver los días pagados. El contratante le paga 12 sueldos a su empleado, o sea que le paga 360 días. Trabaje o no trabaje, fíjense que trabaja solo 248, pero le pagamos 360. Además de eso, le paga aguinaldo, que supuestamente es un sueldo, debería decir aquí 30, ¿no? Pero los malandrines que sabemos, si se les ocurre, por su conveniencia, van a decir doble aguinaldo, ¿no es? ¿Y qué hacemos ahí? Si aquí le pusimos 30 días, ¿qué hacemos? ¿De dónde va a salir la plata? Y multas si es que no pagamos, ¿no? Porque es facilito castigar
al que produce y cuando uno no hace nada y es un zángano, ¿no? ¿Ve? ¿Qué hacemos con el aguinaldo? Les pregunto. ¿Quién en este país sabe si el aguinaldo del día de mañana va a ser doble o va a ser simple o va a ser triple? ¿Quién sabe? Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una persona prudente que está haciendo un presupuesto? Le va a poner doble en el presupuesto y con eso va a ganar la obra. Y si tiene que pagar doble, aquí tienes la plata para pagar el doble. ¿Y qué pasa si los que sabemos no pagan doble, como este año? Deciden no pagar, porque les da la gana. Le estamos cobrando al dueño, porque el dueño paga esto, el dueño de la obra, el doble y no estamos pagando doble. Deberíamos devolver ese dinero, ¿no? Pero obviamente no lo vamos a devolver. O sea que el aguinaldo, el doble aguinaldo de todos nuestros obreros, que son 234, va a nuestro bolsillo y sale del bolsillo de nuestro cliente. Y seguramente en muchos casos nuestro cliente es el Estado boliviano, o sea, la plata de todos. ¿Se dan cuenta de estas aberraciones, no? Bueno, pero aquí está. Indemnización. Es una obligación que tenemos de pagar un sueldo por cada año que trabaja una persona. Por cada año tenemos que pagar un sueldo de IAPA, aparte del aguinaldo. Generalmente este sueldo se le paga a la persona cuando esta persona se va, cuando se le hace su liquidación. Trabajó 4 años y medio, entonces son 4.5 sueldos, se le da en su liquidación. Algunos pagan cada 5 años, lo que se llama quinquenio. ¿Para qué? Para que no se acumule, de repente trabaja 20 años, son 20 sueldos y bueno, ya, eso ya duele, ¿no? Pagar. Tenemos que ponerlo, porque es de ley. Desahucio. El desahucio es un pago que se hace a un trabajador cuando se le despide sin que él tenga la culpa. Porque la empresa quebró, por cualquier motivo decidimos, porque no nos gusta su cara, decidimos votarle a un trabajador. Como él no ha hecho nada malo, él está en su derecho de recibir 3 meses de sueldo, que se llama desahucio. Y eso no tiene nada que ver con el tiempo que haya trabajado. Si ha trabajado 6 meses y le despedimos, le tenemos que pagar 3 sueldos. Si ha trabajado 5 años y le despedimos, le tenemos que pagar 3 sueldos, aparte de lo demás, ¿no? Cuando contratamos gente, cuando alguien contrata gente, peor con estas leyes, entre comillas, bolivianas, que castigan al empleador, todo el tiempo al empleador. Y si el empleador es el Estado, no les hace ni costillas porque no es su plata ni les cuesta ganar, ¿verdad? Todas estas leyes, entre comillas, existen. Entonces no podemos ignorar. Y yo no le puedo poner aquí desahucio cero. Yo no voy a despedir a ningún trabajador. Claro que nadie contrata a una persona pensando en despedirla. Nadie contrata. Tendría que ser un loco. Mejor no le contrato, ¿no? Pero las razones para despedirlo existen, ¿no? ¿Qué tal si un día al salir de la oficina me pega un trabajador sin motivo? Lo despido, pues, ¿no? Claro que en este caso me está dando un motivo. Pero si no me diera un motivo y no me gusta su cara después de un mes, ya no lo soporto y lo despido, tengo que pagarle su desahucio. ¿Ok? Como no podemos estar seguros de que no vamos a despedir a nadie, pero tampoco podemos pensar que vamos a despedir a todos, entonces no podemos poner aquí 90 días, que sería lo correcto. Tampoco podemos poner 0. Por eso aquí he puesto 9 en el ejemplo. 9 es el 10% de 90. Sí, claro, de 90. Porque he supuesto que el 10% son las probabilidades de que despida a alguien. Queda claro, ¿no? Si no queda claro, pregunten ahora, porque después va a ser difícil volver sobre estos detalles.
Acá hay bastantes especulaciones al respecto. Finalmente, jóvenes, de todos los días pagados, se les resta 360 días que son los que tenemos que pagar sí o sí. Sí o sí tenemos que pagar el año completo, pero pagamos 460. Si restamos lo uno del otro, son 99 días al año que pagamos, ¿sí? Adicionales. El año solo tiene 360 días, pero de acuerdo a nuestro análisis de acá, pagamos 459 días. Por lo tanto, estamos pagando 99 días de más. ¿Qué hemos dicho que es K? ¿Y qué es B? Todo lo adicional. Por eso solo tenemos que poner lo adicional. Acá lo adicional son 99 días al año. Relacionamos los 99 días con los días trabajados, que son apenas 248, y de ahí sale caso 1, que es 0,4. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho el primer K, que es caso 1. Nos quedan un montón de Ks. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna, pasamos al caso 2. El caso 2, como se puede ver acá, se refiere a las horas extras. Las horas extras son aquellas que exceden, atentos con lo que voy a decir, no a las 8 horas diarias, sino a las 48 semanales o 40, en el caso de mujeres. A eso se le llama hora extra. Porque yo no puedo hoy día trabajar hasta las 11 de la noche y decir que tengo 5 horas extras si mañana me falto toda la mañana. ¿Comprenden? Por eso es que se hace la evaluación semanal. Semanal. Entonces aquí tenemos K sub 2 igual número de horas extras por semana multiplicado por 2, porque la hora extra se paga doble. O sea que es como si hubiera el doble de horas normales. Y eso se relaciona con el número de horas normales que debería hacer una persona por semana. Ya hemos dicho que los K son los adicionales. Entonces aquí estamos poniendo los adicionales, las horas adicionales. Pero como se paga doble, estamos poniendo las horas adicionales multiplicadas por 2, porque es como si fueran el doble de horas fuera de horario, pero horas comunes. Y eso lo relacionamos con 48 horas si fueran varones o con 40 si fueran damas. De ahí sale el caso 2. ¿Qué pasa si en nuestra obra existen cierto número de trabajadores varones y cierto número de trabajadoras mujeres? ¿Qué pasa? Entonces hacemos una ponderación. 40% de damas, tantas horas, etcétera, igual 0,6 y 60% de varones, de donde el caso 2 final, porque es para nuestro caso y nuestro grupo, será 0,6 por 0,16, que es el K2 de los varones, más 0,4, que es el porcentaje de damas, según me estoy inventando ahorita, por 0,6, que es el K2 de las damas. Aquí está un ejemplo, no sé si con los mismos números, y ahí sale el K2, que es por horas extras, el impacto de las horas extras en el presupuesto. Ojo que ya teníamos el caso 1 atrás, no me acuerdo cuánto era, digamos 0,5, y aquí tenemos 0,34, 0,5 más 0,34, caso 1 más caso 2, ya son 0,84 más, 84% más del salario básico ya representa este K1 más K2. Si fuera 1.000 el salario básico, aquí ya tenemos 1.800 bolivianos, solo por inactividad y solo por horas extras. Ojo. Ahora en esto de las horas extras. ¿Por qué pagamos horas extras? Si es el doble, nadie quiere pagar.
O sea que partamos del hecho de que las horas extras no son deseables para el pagador. Claro, para el trabajador son deseables porque vale el doble por el mismo trabajo. ¿Por qué en una obra se programan horas extras? Si son indeseables, generalmente por dos razones. Uno, porque el cronograma necesita trabajo extra para poderse cumplir. Algunas veces no es a nuestro libre albedrío el tiempo de duración de un trabajo, sino que tenemos un límite o una meta y estamos obligados a aumentar las horas de trabajo. Alguien dirá, pero en vez de aumentar horas de trabajo para un grupo, mejor aumento otro grupo. Sí, es una medida, pero hay cosas en las que no se puede aumentar mucha gente. ¿Correcto? Porque seguramente la diferencia de dinero va a ser menor porque a la otra gente le vamos a pagar sencillo y no doble. Pero en muchos casos no se puede meter dos personas a excavar el mismo metro cuadrado, por ejemplo. No se puede meter, ¿no? Solamente entra uno en el metro cuadrado y tenemos que aguantarnos. Entonces la única forma es que trabajen más tiempo. ¿Sí? Entonces la primera razón es que no cuadre con el tiempo disponible. Primera razón. Sin querer queriendo tenemos que poner las horas extras. Programar horas programadas. Y otra razón es porque en la vida y peor en la construcción siempre existen imprevistos. Depende de la tarea, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa si un día estamos vaciando hormigón y empieza a llover? Y es solamente una lluvia pasajera. Paramos 2 horas. Ya no acabamos a las 6, tenemos que acabar a las 8. Ahí tenemos ya 2 horas extras que no estaban programadas. No las hemos programado porque podíamos hacerlo en el tiempo normal, pero no sabíamos que iba a pasar eso. O se arruina la mezcladora y a las 2 horas ya está funcionando de nuevo. Hemos perdido 2 horas, las tenemos que recuperar porque es un vaciado y no podemos parar. O un vaciado normal donde no ocurra nada y tenemos que vaciar hasta las 10 de la noche. Son horas extras imprevistas o previstas que pueden haber en el análisis y en la planificación de una obra. Se colocan a ambos factores. Fíjense las decisiones del ingeniero en este tipo de cosas. Ya no son formulitas, ya no son numeritos, ya son cosas que el ingeniero tiene que tomar decisiones analizando el asunto. ¿Ok? Ahora me viene una cosa a la cabeza, disculpen. Alguna vez ya hemos hablado de esto. Imagínense si después de todos estos análisis concienzudos, y falta todavía bastante, ¿no? Cuando se ejecuta la obra viene otro tipo, otro señor, otra señora, qué sé yo, y ejecuta la obra sin que charlemos, sin que nos conozcamos, sino, ¿para qué sirve este análisis? Para nada, ¿no? Se dan cuenta la importancia que existe entre la planificación y la ejecución, la relación que tiene que existir directa entre una cosa y otra. Sino qué sentido tiene tanto bla bla que estamos acá. Así, bueno, si no hay dudas yo sigo adelante, ¿no? Caso 3. Incidencia de los pagos adicionales, ojo con esta palabrita, pactados. Nadie hace pagos adicionales porque quiera. Solamente hacemos pagos adicionales porque necesitamos hacerlos. Ejemplo, no le podemos decir a un trabajador, yo le descuento sus domingos de su salario mensual, porque no se puede, tenemos que pagarle. O sea, sí o sí va el K1. Las horas extras programadas o imprevistas, si se trabajan, se tienen que pagar. Es una obligación, punto. No hay discusión, se tiene que pagar. Pero aparte de estas obligaciones, y vamos a ver otras, nadie está obligado a regalarle plata a sus trabajadores. Pero tampoco está prohibido. O sea, si yo soy el director de un club de fútbol y tenemos un partido importante el domingo,
Yo tengo obligación de pagarle sus sueldos, sus viáticos, todo a los jugadores. No tengo obligación de regalarles nada. Pero de repente entro al camarín antes del partido y les digo, muchachos, si ganan este partido, se les va a dar $200 a cada uno. Bravo. ¿Mm? Ese es un pago adicional pactado. ¿Por qué pactado? Porque estoy entrando de acuerdo con ellos, con los trabajadores, en este caso los jugadores, de que se les va a dar ese estímulo, premio, lo que se quiera, bono, lo que se quiera. Estamos pactando. Pero si no pactamos, me pueden venir la otra semana, tiene que darnos por lo menos a $200 porque hemos ganado el partido. No, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Pero si hicimos un pacto y usted dijo que iba a darnos, escrito o no escrito, hay que cumplir, ¿no? Porque tranquilamente los jugadores pueden hacer un paro para el próximo partido. Vamos pactado, un pacto. Fíjense que en las obras y en los trabajos y en la construcción hay muchos gastos pactados, algunos implícitos, ni siquiera explícitos, como ese ejemplo que usted dijo, porque dijo, le toman la palabra, aunque no estaba escrito. Pero en la construcción y en este país hay muchos gastos no pactados necesariamente y ni siquiera son explícitos, ni siquiera se dijeron, pero que son obligaciones. Por ejemplo, el canastón de Navidad, ¿no? No les decimos a los trabajadores, les vamos a dar un canastón, no nos dicen, pero nos dan, o les damos, ¿no? Según el caso. Canastones navideños, aquí dice pollo, vino, sidras, canastones, juguetes, churrascos, que el día del maestro, que el día del trabajador, el 1 de mayo, que salteñada, que el cumpleaños, que agasajo, que el aniversario, que el día de la madre, que el día del constructor, ¿no es cierto? Un montón de cosas, que uniformes, trofeos, pelotas, camisetas para las actividades deportivas, premios, bonificaciones, estímulos, etcétera. Todo eso está escrito aquí. A eso se le llama pagos adicionales pactados. Jóvenes, cuando ustedes trabajan en una empresa y les hacen una salteñada, después de comer las salteñas, le dicen gracias a quién, al jefe, ¿no? ¿Verdad? Pero no es el jefe el que les está pagando las salteñas. ¿Quién es? El cliente, ¿verdad? En una empresa constructora, ¿quién está pagando los canastones? ¿No? El cliente, al cliente le estamos cobrando con este K3, le estamos cobrando plata para todo eso. Y si no nos da la gana, perdón el lenguaje, no les hacemos salteña a los trabajadores, nadie nos obliga si no hemos prometido. Y sin embargo la ponemos en el presupuesto y esa plata ¿a dónde va? Bueno, plata es plata, tenemos que presupuestar. Del mismo modo pueden existir, aquí está el 4K4, descuentos pactados. Jóvenes, si ganan el partido del sábado van a tener $200 de premio. Pero si pierden, se les descuenta $50 a cada uno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Descuento pactado. Claro, es más raro el descuento que el regalo, ¿no? No queremos castigos, pero queremos premios, ¿no? K5 antigüedad. No hay mucho que hablar en esto. Todo trabajador a medida que va pasando el tiempo va adquiriendo ciertos derechos. En la legislación boliviana aquí tenemos una tablita. De 0 a 2 años no se gana ninguna antigüedad, de 2 a 5 años se le aumenta al salario básico 5%, o sea que nuestro K para un trabajador que está trabajando 3 años, tiene un año de más de 2, su salario en vez de ser 1.000 tendría que ser 1.050, porque hay que aumentarle 5% por ser antiguo. De 2 a 5 años. Cuando esté en el año número 6, ojo que no empiece en el 5, ¿no? Empiece en el 6, porque la antigüedad se mide pasado el año. Cuando tenga 6 años, ganará 1.100, sin que haya hecho nada más, ¿no? Solamente por su antigüedad. ¿Ok? En el caso nuestro, también tenemos que pagar la antigüedad a todo trabajador que se lo merezca. O sea, no estamos
no estamos en la libertad de decir, ah, yo no le pago. Como decía en algún momento, en el caso de la construcción suele ocurrir que no tenemos muchos trabajadores antiguos, ¿verdad? Porque para la obra no vamos a tener uno de 15 años, hace 15 años que trabaja, quiere decir que hemos tenido muchísimas obras, cosa que en la construcción no suele ocurrir en nuestro medio. Sin embargo, tenemos que hacer una ponderación. Si tenemos 20 trabajadores y de los 20 trabajadores 18 son antiguos, son nuevos, bueno, hay dos que son antiguos, el uno tiene 5% y el otro tiene 18% de incremento. Y si bien esta obligación es nuestra obligación porque fue nuestro empleado hace 5 años, nuestro empleado, no de la obra, pero a partir de que empiece la obra, si lo integramos al grupo de la obra, porque si es el portero de nuestra oficina no tiene nada que ver con nuestra obra. Pero si lo vamos a llevar de portero a nuestra obra, su sueldo va a empezar a salir de la obra, por más que haya trabajado 5 años antes. Entonces ese portero que gana 18% más y este otro que gana 5% más, ponderamos, ¿sí?, en el grupo de 20 personas y representa el 0.2% de todo el grupo y eso lo tenemos que poner como factor, ¿sí?, de antigüedad, como porcentaje de antigüedad para el grupo, no para la persona, para el grupo. ¿Ok? Y en Bolivia, como son inventores estos señores, ¿no es cierto? No sé de dónde se habrán inventado, ¿no es cierto? Nadie sabe de dónde. Pero aquí hay, aparte de ese porcentaje sacado de la tabla que también se han inventado, hay un 3 aquí que no sabemos de dónde sale, ¿no? Multiplicado por 3. No sé de dónde sale, pero esa es la fórmula, jóvenes. La fórmula boliviana, ¿no?, del centralismo, es esa. Multiplicado por el salario mínimo nacional, abreviado S.M.N minúscula, salario mínimo nacional. ¿Qué es el salario mínimo nacional? El salario mínimo nacional es una cifra que el Estado boliviano, el gobierno boliviano, se inventa cada año se inventa para engañar a la gente. Entonces, cada año, este año seguramente ya van a hacer su movida, el Ejecutivo, o sea, don Tilín, presenta a la Asamblea su propuesta de presupuesto nacional. Como la Asamblea son sus cumpas, se lo aprueban. Y ahí fijan un salario mínimo nacional, una cifra de dinero. Creo que ahora actualmente está por los 2.500 bolivianos. El año pasado seguramente estaba, me estoy inventando, en 2.400. Entonces para el próximo año proponen 2.500. ¿Qué quiere decir? Que está subiendo 100 pesos el salario mínimo nacional. Esa cifra. Entonces sale al discurso en la televisión y dice, estamos subiendo los salarios en el 8%. Digamos que ese 100 es 8% del salario mínimo nacional. Mentira, ¿no? Es una mentira. No están subiendo los salarios. Están subiendo esta cifra, que es una cifra, nada más. No quiere decir que esto se le pague a las personas, no quiere decir que tenga, que si suben estas cifras se tienen que subir todos los salarios, no quiere decir eso. Pero el discurso mentiroso es que estamos subiendo los salarios, ¿no? Tanto por ciento. Y hay mucha gente en este país, lastimosamente, por eso es así este país, porque hay mucha gente a la que se le puede tomar el pelo, lo cree. Como nosotros estamos estudiando esto, me veo en la obligación de hacerles la aclaración que acabo de decirles. Y esta cifra sirve para muchos cálculos que se hacen, como en este caso. Esta cifra está metida en esta fórmula. Y a alguien se le ocurrió ponerle 3 por delante.
Entonces, si fuera 2.500, 3 por 2.500, 7.500. Por el porcentaje que hayamos sacado, 0,05, digamos, ¿no es cierto? Entonces, 75 bolivianos, supongamos. Esos 75 bolivianos se dividen entre el salario básico promedio de nuestro grupo. Y ese es el K5. Bueno, para el valor de A, ya no creo que haya muchas dudas, lógicamente, yo sé que ustedes no se están aprendiendo de memoria lo que estoy diciendo. Yo sé, tienen que leerlo. Nadie lo sabe de memoria, ¿no? Solamente los que están en eso todo el tiempo, que son los pagadores de las empresas, de todas las empresas, no solamente constructores, de todas las empresas tienen que manejar esto para saber cuánto le van a pagar a su gente, a sus empleados, no siempre obreros, ¿no? En la U, por ejemplo, para pagar a los docentes, para pagar a los administrativos, tienen que manejar esto, ¿m? De acuerdo a la antigüedad de cada uno. El salario básico promedio aquí aparece, SBP, creo que su nombre lo indica, ¿no? Salario básico promedio. ¿Qué es el promedio? Es el promedio de un conjunto de cifras. Para saber el salario básico promedio de nuestro grupo, hacemos una lista de nuestro grupo. Número 1, Juan Gómez. Número 2, Pedro Martínez. Número 3, todo el personal que está en nuestro grupo. Cada uno con su salario básico. El uno tiene 4.500, el otro 3.800, el otro 15.200. Sumamos todos esos salarios y dividimos entre el número de personas. ¿Qué es el resultado? Salario básico promedio. Entonces el K5, como este valor de A es para todo el grupo, entonces se divide entre el salario básico promedio de todo el grupo, para que K5 sea una fracción del salario básico, como lo dijimos al principio de este Zoom, dijimos los K son una fracción del salario básico, son unos factores que afectan al salario básico, pero ¿a cuál salario básico? Al salario básico del grupo, por tanto, al salario básico promedio. Fíjense que hemos avanzado hasta el K5, nos faltan un montón. Y ya se habrán dado cuenta que la cosita no es tan meterle nomás, ¿no? Seguramente por eso nuestros colegas le meten nomás. Y para evitarse todo esto dicen ponerle 20% y punto, ¿no? Fácil, ¿no? Pero ya estamos viendo aquí que no se parece nada al 20%, ¿no? Si sumamos hasta ahorita los K5, los K subí de nuestros ejemplos nada más, ya deben ser bastantes. Bueno, vamos a seguir mientras nos alcance el tiempo. Además, estos son los más complicados. K6. Incidencia, ¿de qué manera incide en nuestro presupuesto de mano de obra? Los aportes que el empleador tiene que hacer a otras entidades, no al trabajador, pero a nombre del trabajador a otras entidades, por ejemplo, las cajas de salud. En Bolivia es obligatorio a todo trabajador asegurarle en una de las cajas de salud que hay. Es obligatorio. Entonces el empleador tiene que afiliarles y para afiliarles el empleador paga mensualmente una suma para que ese trabajador pueda ir, él y su familia, puedan ir a la caja de salud a hacerse ver con el médico, a recibir medicinas, a que le hagan una cirugía, a que le hospitalicen, etcétera. Todos esos gastos salen de todos los fondos que reciben las cajas de salud de sus afiliados. Y sus afiliados son los empleados de los aportantes. Por ejemplo, la universidad aporta al Seguro Social Universitario para que el Seguro Social Universitario preste atención médica a los docentes, a los administrativos y a los estudiantes. Y en el caso de los docentes y administrativos, también a sus familias, a sus afiliados, a sus dependientes. El empleador tiene que pagar eso.
En este caso, la universidad le paga al seguro. En el caso de una construcción, tenemos que pagar a la Caja Nacional o a otra caja, normalmente a la Caja Nacional. Entonces hay una cifra, aquí hemos puesto 10% de ejemplo. Cuando nos llegue el caso tenemos que contactarnos y nos van a decir, no, no es 10, es 10.7, ok, 10.7, ¿no? Ahorita estamos aprendiendo el mecanismo. Otra cosa a la que se tiene que pagar son las AFPs. El uno es seguro a corto plazo, las cajas de salud, seguro a largo plazo, las AFPs. También tenemos que afiliar. Antes había el FOMIS, por ejemplo, Fondo para la Vivienda, que servía para que se los roben los del gobierno. Ahora la AFP también es para que se les roben los del gobierno. Y hay otras contribuciones que se hacen. Por ejemplo, en la universidad, todos los que recibimos sueldo de la universidad nos descuentan para el club universitario. ¿Qué tal es? Nos descuentan. Yo no sé ni qué hace el club universitario, nada, pero nos descuentan. Es un aporte a una entidad ajena a mí, ¿no? No me han consultado, nada, me descuento. También hacemos un aporte a la FUP, Federación Universitaria de Profesores, también hacemos un aporte. Los trabajadores hacen aportes para su sindicato, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, todo aporte externo se incorpora aquí en el K6. La evaluación de los aportes, este 10%, 14%, X%, etcétera, no se hace en relación al salario básico. ¿Cuál es el mecanismo? ¿De qué manera funciona esto? Cada mes, en toda empresa, en toda entidad, se elabora una planilla de pago, se llama, para trabajar a sus trabajadores. En esa planilla está la lista de todas las personas que tienen que recibir un pago por haber trabajado. Puede ser un mes, medio mes, lo que sea, lo que corresponda. En esa lista está su salario básico, obviamente. Están sus horas extras del mes. Están sus descuentos del mes. Están sus bonos, premios o regalos o lo que se llame del mes. Está